Nuevamente, buenas noches con todos. Vamos a continuar con nuestras clases. Tal vez tienen alguna duda de lo que hemos venido viendo hasta ahorita. Yo dije del otro método que nos enseñó de los datos agrupados, así me quedó un poquito la duda. De lo último que vimos. O sea, sí, o sea, un ejercicio más para practicar, porque bueno, sí vi los videos, pero todavía no le entiendo muy bien. Ya, no hay problema. ¿Les parece que tomemos de la misma prueba el ejemplo? A manera de corrección incluso, creo yo. Sí, dije, porfa. Ya. Un segundo abro la pruebita donde está la evaluación. Un segundito hasta que se abra. Sí, el archivo me va a tocar entrarme a la plataforma. Eso no es. A ver, ¿cómo es que el documento de Word? No sé, se me abre cualquier cosa menos lo que necesito. Denme un segundito hasta que se me abran los archivos que me quieren abrirse. Está media lenta mi compu el día de hoy, no sé qué le anda pasando. Denme un segundito, voy a cerrar algunas cosas para ver si es eso.
ver, chicos, ¿pueden ver ahí? ¿Me escuchan? He estado con el micrófono apagado. ¿Aló? Sí, que Sí, sí se se ve y ve. sí se escucha también. Ya, perfecto. Estaba hablando con el micrófono apagado hace rato, estaba diciendo algo, pero bueno. Entonces nosotros teníamos un ejercicio, ¿no es cierto?, dentro de la prueba que era dedicado justamente a datos agrupados. El ejercicio nos decía, en un curso de 40 alumnos se desea estudiar el comportamiento de la variable estatura, registrándose los siguientes valores, y son los valores que acabo de colocar en el Excel. Sí, ya los pasé de una vez. Entonces, a esto nos pedía realizar una distribución de frecuencia de datos agrupados. Entonces, vamos a eso. ¿No es cierto? Para nosotros hacer una distribución de frecuencia con datos agrupados, ¿sí? Debemos tener en cuenta todos los pasos que vimos la clase que hicimos justamente sobre este tema. Entonces, primerito, ¿no es cierto? Voy a necesitar el número de datos, que yo lo voy a señalar con N. Pongo igual contar, ¿no es cierto? Para saber cuántos datos tengo. Señalo los datos. Cierro paréntesis, pongo enter y cuento. Y justamente coincide con el número que nos decía el ejercicio, decía una estatura de 40 personas. Una vez que cuento los datos, recuerden, nosotros necesitamos para calcular el rango, ¿sí? Que es otro valor que se calcula. Es un máximo y un mínimo, ¿no es cierto? O el valor mayor y el valor menor. Para nosotros sacar el máximo, ¿quién se acuerda qué hacíamos? ¿Qué puedo poner en el Excel? Igual max Perfecto, ¿no y es cierto? se subraya. Y se subraya todos los datos. Muchas gracias. ¿No es cierto? Igual max, señalo todos los datos, arrastrando con el cursor, cerramos paréntesis y doy enter. Y me dice aquí que el máximo es 1.79. Para sacar el mínimo, Igual min. igual min, ¿no es cierto? Y esto nos permite justamente tener el valor más pequeño, igual min, como dijo el compañero, tal cual. Estamos haciendo la corrección justo de este ejercicio para que la compañera que todavía está como en vías de aprender vaya recordando. ¿No es cierto? Entonces igual min y me da también el valor mínimo, porque a veces si nos ponemos a ver nosotros así, claro que podríamos identificar, pero nos vamos a demorar más. Lo mismo, contar a mano, buscar los datos a mano es mucho más complejo. Sin embargo, el Excel nos facilita la existencia. El rango aquí era igual. ¿Quién se acuerda? Se resta el máximo con el mínimo. Perfecto. Entonces voy a poner igual y voy a restar mi valor máximo, para lo cual señalo la celda en donde está el valor máximo. Y a esto le voy a restar mi valor mínimo. Entonces señalo la celda donde está el valor más pequeño. Ponemos enter y me da que el rango es de 0.27. Ahora aquí sí nos debemos fijar en algo particular en este ejercicio. Estamos trabajando con dos cifras significativas que va a ser importante tener en cuenta cuando veamos la precisión. ¿Ya? Después del rango, ¿qué calculamos? ¿Qué nos faltaría calcular? El ancho, creo, El ancho. Antes del ancho, a ese le hacíamos antes del rango. Bueno, ya les puse en otro orden. ¿Se acuerdan que calculábamos algo importante? El redondeo, creo. El número El de número de datos. intervalos. Eso, de intervalos. Redondeo, dice. No, era el número de intervalos. Que sí es cierto, para esto nosotros usamos justamente el redondeo, porque Ahí necesitamos me confundí, ahí era en la fórmula de redondear. igual redondear, se pone. Ajá. Pueden ustedes redondear,
Si quieren al ojo, digamos, ya, yo no tengo problema. O si no, utilizar la herramienta de Excel, ¿ya? Porque la herramienta de Excel me permite redondear, pero si ustedes manejan bien todo lo que son cifras significativas, podrían también redondear sin usar el Excel. Vamos a usar nosotros el Excel. Igual redondear, si ven aquí tenemos justamente la opción. Y de ahí sí, la fórmula que ustedes quieran usar. Pueden usar el número de intervalos igual a raíz de n, o pueden usar el número de intervalos sacando con la regla de Slurgis, ¿ya? En lo personal prefiero la regla de Slurgis, pero si ustedes hacen con la raíz del número de datos, está bien. ¿Qué nos decía la regla de Slurgis? ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda? 1 más 3,33. Perfecto, entonces será igual, redondear, y aquí va la fórmula. 1 más, ¿no es cierto? 33. 3,33. Aquí siempre deben poner el por porque el Excel a veces no lee si no ponemos por. Y aquí buscamos la opción logaritmo en base 10, que es esta de acá. Logaritmo en base 10 ¿de cuánto? ¿O de qué de lo que tengo aquí? El número de datos. Perfecto. Como es el número de datos, simplemente señalo la celda del número de datos. Cierro el paréntesis correspondiente a eso. Y cierro también el paréntesis que corresponde al redondeo, porque si no lo cierro me va a salir error. Damos enter. Algo me falta. Ah, ya, el número de decimales del redondeo. Me olvidaba. Entonces, después de esto, como necesariamente necesitamos el número de decimales del redondeo, se pone punto y coma. Como no quiero ni un decimal, porque quiero enteros, pongo 0. ¿Sí? Y con eso sí ya nos sale el redondeo. Enter. Y nos dice que en este caso vamos a usar 6 intervalos. Ahora sí viene lo que nos decía el compañero, el ancho, ¿no es cierto? ¿A qué era igual el ancho de cada intervalo o el ancho de intervalo? O la amplitud también se conoce, amplitud del intervalo. Dividir el número de intervalos por el... Por él. Rango dividido por número de intervalos. Perfecto. Igual, ¿no es cierto? Señalo mi rango y este rango yo lo debo dividir para el número de intervalos que acabo de calcular. Damos enter y me da que mi rango es justamente de esto, de 0,045. Ahora, la idea es trabajar con dos cifras significativas. Ustedes pueden modificar esto acá. Está estorbando la barrita. Ya. A ver, déjenme ver. Y puedo trabajar de esa forma. Después del ancho, otro dato muy importante es lo que se conoce como la apreciación. Cierto, creo que le habíamos puesto a P o apreciación. Y la apreciación va a depender, ¿se acuerdan? De las cifras significativas. Como les dije, aquí debemos tener en cuenta que estamos trabajando con dos cifras significativas. Si ustedes se fijan, hay dos cifras significativas, tanto en la, ¿cómo es? En los datos, pero también en la amplitud. Por lo tanto, mi apreciación también tiene que tener el mismo número de cifras significativas, que son 2. Ahora, si nosotros nos fijamos en los datos, ¿cuál sería la menor variación entre uno y otro? Cero punto cero uno.
Si justamente, ¿no es cierto? Como nos dice el compañero, 0.01, entonces sería 0.01, mi apreciación. Y con eso tengo todos los datos para empezar a hacer mi tabla. Digamos, estos son todos los pasos previos antes de pasar ya a poner como tal las celdas que tienen mi tabla. Entonces, ahora sí voy a la tabla. Voy a hacerla aquí. ¿Qué pongo en el primer cuadrito de la tabla? ¿O qué pusieron? Los intervalos. Los intervalos, perfecto. Aquí, del 1 hasta dónde tendré que poner los intervalos. Hasta el 6. Perfecto, porque justamente yo saqué que son 6 intervalos. Entonces yo pongo del 1 al 6, pueden poner manualmente o pueden arrastrar. Una vez puesto el número de intervalos, ¿qué viene en el siguiente? El Límite inferior y límite superior, me parece que es. Perfecto, límite inferior y límite superior. Ahora sí, estos ya tenemos como que irlos sacando en base a lo que habíamos hecho acá. Mi primer límite inferior, ¿a qué va a ser igual? 1,52 del valor mínimo. Perfecto, va a ser igual a 1,52 o al valor mínimo. Por lo tanto, pongo igual y solamente señalo la celda correspondiente. Mi primer límite superior, ¿a qué va a ser igual? Se suma el límite inferior más el ancho. Perfecto, más el ancho del intervalo. Simplemente doy clic en el límite inferior más ancho del intervalo. Y tenemos nuestro primer intervalo. El siguiente límite inferior, ¿a qué era igual? El LS más la apreciación. Perfecto, el límite superior anterior Ajá. más la apreciación. Recuerden, la apreciación va a ser un valor constante. Ahí estoy, acá abajo. La apreciación va a ser un valor constante. Por lo tanto, esta yo la voy a colocar en signos de dólar para poder arrastrar la fórmula. ¿Sí? Enter. Y el límite superior va a ser igual que el anterior, ¿no es cierto? El límite inferior más ancho del intervalo. Entonces sería este 1.58 más mi ancho del intervalo, que es este valor de aquí. Como a continuación voy a arrastrar la fórmula, el ancho del intervalo se convierte en un valor constante y también lo debo colocar en signos de dólar y ahí sí doy clic. Una vez hecho eso, arrastro las fórmulas. Una vez que arrastre la otra me sale. Si ven, ya automáticamente los límites se desplazan. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, Perfecto. Tal vez alguien sacó el número de intervalos con la raíz de n. Solo déjenme ver cuánto sale. Yo saqué, sale 6 mismo, Inge. Ah, sale 6 mismo. Sí, sale. Sí, a mí me salió 6. Sí, efectivamente, estaba solo comprobando. Perfecto. Una vez hechos los límites, ¿cuál es mi siguiente paso? ¿Qué hago después de que ya tengo los intervalos? Con sus límites. Sacamos la frecuencia absoluta. Posterior a eso, la frecuencia relativa. Y las acumuladas, ¿no es cierto? Frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. La absoluta, recuerden, esta absoluta tenía como un truco. Entonces ponemos igual frecuencia, ¿no es cierto? Se va a desplazar esta formulita.
señalan todos sus datos. Aquí ponemos punto y coma. Punto y coma. Y señalo el límite superior. Todos los límites superiores. Ahora, ¿cómo se funciona esta fórmula? Es una matriz, por eso es que no la puedo arrastrar más. ¿Sí? Esto no sé qué fue, porque ahora ya hace automáticamente el Excel. No creo. ¿Qué pasó ahí? Igual frecuencia. No debería pasar eso, no sé si se actualizó algo en el Excel, pero eso es ahorita. Voy a repetir y espero que no me haga lo mismo. No. Lo que está pasando en mi Excel ahorita es que creo que está haciendo todo automático. No, algo está mal de todas maneras. No sé por qué me está desplazando la fórmula sin que yo lo pida. Pero me parece que están bien los valores en G. No creo, porque este de aquí, por ejemplo, aquí no tenemos un 80. Por eso le digo, no. No sé qué le pasa a mi Excel, se actualizó algo raro. No me había pasado eso, siempre hago de ya. Porque me está, si vieron automáticamente sin que yo haga nada. Y me está calculando mal. O sea, que me calculara bien, no tengo problema. Pero yo todavía no hago nada y el Excel se vuelve loco. Señalo los grupos. Voy a volver a hacerlo. Hasta ya me da miedo. Voy a hacer, veamos si hay, no, sigue pasando. Está automático eso. Cada vez que pongo Enter me sale todo lo que no quiero. O sea, ¿a qué se refiere eso de la base de datos? No sé si a alguien le pasa algo similar en su Excel. En el mío no. No. A mí, ¿se acuerdan cuando les enseñé? La primera vez no pasaba esto. Por eso les digo, pasó. Profe, a mí también me pasó eso de que se le pone un 0 al final. No sé por qué. Eso justo le quería preguntar. Ajá, no sé, es una cosa del Excel ya esto, porque no tenía antes el Excel esto. Nunca me había pasado. Punto y coma. Grupos. Ya se acomodó el asunto. La idea es que nos quede esto. Sí, porque lo que me estaba pasando ratos que el Excel mismo estaba arrojando valores no era tan correcto. Una vez que ya tengo el primer valor, ahí sí vamos a hacer los pasos subsecuentes. Lo que tiene que hacer en ese caso es aplastarle F2, Control Shift y Enter también para eliminar esa cosa que se hace automática, el compañero que me preguntó. Porque no debería pasar, pero pasa. Ya, una vez hecho eso, simplemente señalamos las celdas donde queremos que vaya la frecuencia y ahí aplastamos F2, ¿sí? Sin dejar de soltar las dos a la vez, Control Shift y aplasto Enter. ¿Sí ven? Y ahí se desplazan las frecuencias que siguen saliendo. Déjenme ver cómo está el tema de la configuración de los números. Ya entendí, es por el redondeo que le hicimos. Claro, por eso acá hay un dato. Les voy a explicar lo que está pasando. Lo que Yo pasa es, tengo una consulta. dígame, claro. Yo saqué eh, la, la marca de clase. ¿No había que sacar eso? Ah, sí, la marca de clase, gracias. Nos falta eso. Ok. Gracias.
por hacernos acordar. A veces la ponen al Mm. final. Es preferible ponerla antes del final. Ustedes van a Sí, encontrar, justo ahí donde está. ajá, van a encontrar textos donde la marca de clase también la ponen al último. Sí, pero es importante que la tengamos mejor cerca del intervalo. Ese era el punto medio, ¿no es cierto?, de nuestro intervalo. ¿Cómo sacábamos la marca de clase? Igual, ¿no es cierto? Voy a sumar mi límite inferior más el límite superior. Cierro paréntesis. Y esto lo voy a dividir para 2. ¿No es cierto? Y con esto se saca la marca de clase. Arrastro y esto. Y ahí tenemos nuestra marca de clase, ya tenemos las frecuencias. Le puse aquí 3 cifras significativas porque el Excel me está trabajando con más cifras y debido al redondeo parecía que no hubiera un dato acá en el último. Sin embargo, como ven, si vemos las cifras significativas una más, obviamente el último dato cae acá, en el último intervalo. Sí. Entonces, solo era para comprobar que no hay error aquí. De ahí ustedes, si le trabajaron solo con las 2, está bien, ¿sí? La frecuencia relativa, ¿cómo la sacamos? ¿Quién se acuerda? No. La frecuencia relativa va a ser igual a mi frecuencia absoluta dividida por el número de datos que está acá. Ahora recuerden, el número de datos es un valor constante, nuevamente. Por lo tanto, tiene que ir entre signos de dólar la letra correspondiente. Podemos sacar así directamente y arrastrar. Y si quiero obtener en porcentajes, simplemente me puedo ir como la opción a estos formatos y elijo que me salga en porcentaje. O podrían haber multiplicado por 100 a la fórmula anterior y les iba a salir lo mismo. Voy a manejar más cifras significativas. Listo. Y la manejaron así. Ahora las frecuencias, tanto la relativa como las acumuladas, dependen de esto. La que ustedes deben fijarse que esté bien calculada siempre es la frecuencia absoluta. Para saber eso, yo tengo que sumar todos los datos. Si me da el número de datos, está bien hecha. Igual suma. Señalo mis datos y me da 40. Por lo tanto, está bien realizado. Si hago lo mismo acá y pongo igual suma, ¿no es cierto? Y señalo todos los datos de las relativas, me tiene que dar 100%. Esto también es un indicativo de que está bien sacadas las frecuencias, tanto absoluta como relativa. Ahora la frecuencia acumulada absoluta depende de la frecuencia absoluta. Y voy a decir aquí, mi primera frecuencia absoluta acumulada es igual a mi primera frecuencia absoluta. La segunda frecuencia absoluta acumulada es la primera absoluta acumulada más la segunda absoluta. Vengo acá, enter. Y a partir de aquí solamente arrastro. Y el último valor de la frecuencia absoluta acumulada debe ser 40, que es el número de datos. Bien, y esto es otro indicativo de que vamos bien en el ejercicio. Y la frecuencia relativa, en cambio, es consecuencia de la relativa acumulada, es consecuencia de la relativa. Mi primera frecuencia relativa acumulada va a ser igual a la primera frecuencia relativa. La segunda frecuencia relativa acumulada va a ser igual a la primera relativa más la segunda relativa de acá. La primera acumulada más la segunda relativa. Y a partir de aquí yo debo arrastrar el último valor. Y el último valor de mi frecuencia relativa acumulada debe ser 100%. Y eso era todo lo que debían hacer en ese problemita, en el ejercicio número 2. No sé si con esto logramos tal vez reforzar a la compañera que pidió ese refuerzo, esta situación, este tema.
Sí, Inge, gracias. Con gusto. En los otros ejercicios de la pruebita, ¿cómo les fue? Cuéntenme. Tal vez hubo alguna otra duda. En este me imagino que sí hubo dudas. Por lo general, como es, los datos agrupados les causa conflicto a ustedes. O sea, Inge, los datos no agrupados son los que nos enseñó al principio, ¿verdad? Sí, sí, justamente. ¿Cómo les Con fue de las datos? cuatro frecuencias. Con las claro, este venía con las 4 frecuencias y eran datos sin agrupar. Este es el que acabamos de hacer, que lo que tenían que presentar es lo que acabamos de hacer. Y este último era de datos sin agrupar, pero es cuantitativo. Y sí se acuerdan que cuando hablaba, perdón, cualitativo, ¿se acuerdan que les decía? Cuando es cualitativo, cualidades o características que no se miden con números, las frecuencias que se deben colocar solamente son la absoluta y la relativa. ¿Cómo les fue con eso? Pues a mí en el primero y en el tercero me fue bien, el segundo sí me confundí. Se confundió. Ya. Pero hoy día ya quedó más claro, ¿verdad? Sí, Inge, gracias. O sea, el sábado sí me vi el video y entendí mejor ya, después de que vi la prueba. Bueno, espero que hayamos ayudado a reforzar aún más. Los demás compañeros tal vez tuvieron problema en alguno de estos ejercicios. No. Yo sí, en el tercero dije, yo saqué todo, la verdad. ¿Cómo sacó todo? A todas O las sea, frecuencias. con los porcentajes también, o sea. Todas las frecuencias, ya. Bueno, para la próxima ya saben. Cuando sean datos cualitativos, este es cualitativo porque es tipo de sangre. Me está diciendo es una sangre u otra. Es A o B o AB. ¿Ya? No la puedo medir en cantidades. No estoy hablando de cantidad de pintas de sangre, que es otra cosa. Ahí yo podría hablar en mililitros y ese sí sería cuantitativo. Y puedo hacer para ese las 4 frecuencias. Pero en este caso, al ser cualitativo, solo necesitaban 2. Sí. Ya. Hoy día vamos también a avanzar un poco más. Deja de compartir esto. Stop sharing. Share screen. Y en el mismo ejercicio que hicimos ahorita a manera de práctica, vamos a explicar. ¿Ya? ¿Se acuerdan que vimos gráficas estadísticas para datos sin agrupar? Al igual que existen gráficas estadísticas para datos no agrupados o sin agrupar, también existen gráficas estadísticas para datos agrupados. Es decir, nosotros podemos hacer una gráfica para esta correspondiente. ¿Sí? Entonces yo podría hacer una gráfica igual para todas las frecuencias que tengo aquí. Y las gráficas que vamos a manejar dentro de datos agrupados son las mismas. Es decir, yo puedo hacer diagramas de barra, yo puedo hacer polígonos de frecuencia, yo puedo hacer diagramas de pastel. Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije la marca de clase va a ser muy importante? Esta marca de clase, justamente la voy a señalar. Sí, es muy importante porque como les decía la otra vez, de esta van a depender algunas cositas. Y como les decía, marca de clase significa valor o punto medio del intervalo. Pero además les decía, la marca de clase es un valor representativo. Al ser un valor representativo, justamente la vamos a usar nosotros para hacer nuestras gráficas. Entonces, en base a eso vamos a hacer nuestras gráficas utilizando marca de clase y las frecuencias subsiguientes. El proceso va a ser el mismo. Lo que voy a hacer ahora es que la marca de clase se convierte en el dato o la marca de clase va en el eje X y la frecuencia va en el eje Y. Entonces, si se acuerdan, ¿no es cierto? Entonces yo voy a insertar. En insertar escojo el gráfico. Vamos a hacer primero el diagrama de barras.
Entonces voy a escoger este diagrama de barras. Voy a venir acá para que se vaya viendo lo que voy haciendo a continuación. Una vez señalado eso, simplemente doy clic derecho y aquí pongo seleccionar datos. ¿Sí? Y en seleccionar datos voy a agregar las frecuencias. ¿Qué frecuencia les gustaría graficar? Absoluta, relativa, absoluta acumulada o relativa acumulada. La absoluta. Entonces pongo igual y señalo mi frecuencia absoluta, nada más. ¿Hasta dónde? Hasta la última frecuencia absoluta. El 40 ya no, ¿sí ven? Y se desplazan de una ya las barritas. Ahora, como necesitamos que en el eje Y, perdón, X, en el horizontal, vaya la marca de clase o vayan estos valores, yo simplemente voy a poner aquí editar y lo que hago es señalar las marcas de clase. Y todas me salen 0,2. ¿Por qué? A ver. Pasó con este rotulito. Está cogiendo la variación más no el número. Yo no sé qué le pasa hoy día a mi Excel. Está raro. Está tomando valores que no le pido. Que me toma la resta y no el valor. Ya, este 0,002 me parece que es la variación que hay entre uno y otro. Y no sé por qué lo está tomando. Déjenme ver qué está pasando con mi Excel hoy día. Ya lo de la frecuencia fue raro, pero esto ya se pasó. A ver. ¿Es alguna configuración? Listo. Solo era por la configuración del Excel. Si vieron aquí yo tenía una configuración que decía número. Si tengo esa configuración, ¿no? Ya funcionó. Le cambié como la configuración aquí y empezó a funcionar. Entonces, a veces es necesario como revisar esas cositas. ¿Sí? Y bueno, ahora sí ya salió el rótulo como debe ser. Si ustedes se fijan, en la base tengo la marca de clase y en la vertical tendría las frecuencias absolutas. Siempre importante, damos clic en este más de aquí, ponerle títulos a los ejes, si no quien ve el gráfico dice ¿qué significa? Entonces aquí es importante en este caso ya señalar que no es una estatura como tal, es un promedio de estatura, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy tomando el valor medio. Y si ustedes se acuerdan, yo les decía, entre el límite inferior y el límite superior lo que se hace es un promedio. Entonces, otra forma de definir la marca de clase, por eso justamente es el promedio entre el límite superior y el límite inferior, o el promedio del intervalo. Por eso pongo promedio de estatura y siempre acostúmbrense a poner las unidades. Esto debe estar en metros. ¿Sí? Y en el eje Y pusimos la frecuencia. No quiero configurar solamente, quiero poner. Mi Excel quiere hacer todo solito y ya no se puede. Aquí solamente pongo la frecuencia absoluta. ¿No es cierto? Pueden poner toda la palabra o pueden poner solo FI, que igual se entiende. Y de esa manera estaría como presentado el gráfico. Ahora, si ustedes ya quieren ponerle diseño y quieren poner cuánto vale cada una, porque es más claro, por ejemplo, aquí si ven cada una de las barritas, yo podría decir, el promedio de estatura de un grupo de, creo que eran trabajadores, es de 1.5, de 7 trabajadores es de 1.54, de 12, 1.65. O sea, claramente puedo visualizar el fenómeno y describirlo de acuerdo a la gráfica.
Para hacer las otras frecuencias utilizamos el mismo proceso exactamente. Entonces, les voy a dar unos 5 minutitos y ustedes van a graficar las que me faltan. La relativa, la absoluta acumulada y la relativa acumulada. Y para eso tenemos 5 minutitos. Son 8:32. 8:37 ya le pregunto a alguien al azar para que nos comparta y nos muestre cómo quedaron las gráficas. ¿Sí?
Listo, ¿cómo les fue con las gráficas? ¿Aló? ¿Cómo les fue con las gráficas? No sé si están, no están. ¿Me escuchan? Sí, se le escucha, Inge. Ya. A ver, veamos quién nos quiere compartir sus gráficas. Mauricio, por favor, compártanos sus gráficas para ver cómo le fue. ¿Cómo está, Inge? Todavía no llego a mi casa, pero sí le estoy poniendo atención. Yo fui el que participó también hace rato diciéndole de la anterior tabla, de la prueba que hicimos, de lo que la compañera no entendió. Ya, Mauricio. ¿Quién sí está como con compu y que pueda compartirnos sus gráficas? Nadie. Bueno, avancemos de todas formas. No nos podemos estancar. Listo. Ahora otra gráfica estadística que nosotros vimos fue el polígono de frecuencias. La historia del polígono de frecuencias es muy parecida, pero se acuerdan, ahí podíamos escoger entre los gráficos de dispersión XY, pero también ustedes podían escoger entre los gráficos de simplemente como un polígono como tal. Entonces, vamos a hacer el polígono. Lo mismo, ponemos insertar, o puedo escoger este de gráfico de líneas o áreas, o pueden escoger el XY. Recuerdan que nos resultó mejor el de líneas o áreas, escogemos este gráfico. Y vamos a graficar cualquier igual de las frecuencias. Para eso yo voy a dar clic derecho, pongo seleccionar datos, aquí ponemos agregar, nombre, esto es la estatura, rápidamente. Y aquí va la frecuencia, voy a hacer la relativa acumulada. Damos clic, ponemos aceptar, aquí voy a editar, ¿no es cierto?, los valores que van aquí y voy a colocar la marca de clase. Sí, ya funciona. Ponemos aceptar, aceptar y listo. Tenemos nuestro gráfico de frecuencia relativa acumulado. Ahora, algo importante en estos gráficos acumulados, tanto el de absoluta como el de relativa acumulada, ustedes deben darse cuenta que son gráficos ascendentes. Es decir, va desde un punto más bajo hasta un punto más alto. Entonces, si esto, digamos, no comprobaron así por acá, pero si esto no les da de esta manera, o sea, no les da un gráfico ascendente y les da un gráfico como este, uno arriba, uno abajo, quiere decir que algo está mal. Solo para las acumuladas, recuerden, eso solo para las acumuladas. Y lo mismo, ponemos el nombre de eje, siempre pongan títulos para que se entienda de qué es el gráfico. Aquí puedo poner, voy a poner abreviado, frecuencia relativa. Y acá puedo poner el, lo que era, ¿no es cierto? Era promedio de esta. Y esto estaba en metro. Listo, igual la configuración, el diseño del gráfico. Cada quien ve qué diseño le gusta más. Puede ser uno así, puede ser una cosa de estas. No sé, ya el diseño ya queda como a libre albedrío. Lo importante es que pueda servir para que nosotros podamos transmitir los datos. Entonces, igual que este, vamos a completar las que faltan. Faltarían 1, 2, 3. Y al final de la clase vamos a subir
los gráficos. Y ahorita voy a hacer el último gráfico de una vez, que es el diagrama de pastel. Ya voy a crear la tarea también. Insertar, ¿no es cierto? Y aquí escojo el diagrama de pastel. Alguien me hizo este que queda súper chévere, no importa si hacen el plano o el 3D. Y para diagrama de pastel solamente graficamos o absoluta o relativa. No se grafican las acumuladas. Y lo mismo, voy a dar clic derecho, seleccionar datos, pongo aquí agregar, ponemos el título, siempre. Aquí voy a poner la frecuencia, voy a poner yo de la relativa, por ejemplo, ¿sí? Señalo, pongo aceptar. Aquí voy a poner los valores de la marca de clase. Ponemos aceptar, aceptar y listo. Aquí la leyenda ya me permite ver qué está pasando. Por ejemplo, el trozo más grande de mi pastel es el plomo, que quiere decir que la mayoría de personas tienen un promedio de estatura de 1,65. ¿Ya? Podrían dejarle así o podrían poner otro diseño que les guste. No sé, hay unos que tienen porcentaje adentro. Estos. ¿Sí ven? Tienen los porcentajes adentro y este es más claro, yo creo, para hacer análisis. Entonces podrían usar uno así o uno más simple de esa manera. Ya se lo dejamos a libre albedrío. ¿Ya? Y aquí ustedes tienen con los porcentajes. ¿Pueden hacer también sin los porcentajes, solo con absoluta? Claro que sí. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer. Nos quedamos el día de hoy hasta ahí, ¿sí? En todo lo que son gráficos estadísticos. Pero vamos a tener ahorita lo que falta, que son 12 minutos de la clase, para que completen los gráficos y suban a la plataforma. Yo ahorita voy a crear la tarea mientras ustedes acaban de completar esto como taller en clase. Eso, chicos, no sé si tengan alguna duda. Prácticamente es lo mismo, lo que cambia es que uso marca de clase y no dato. Listo, Inge. No hay dudas. Perfecto. Entonces nos quedamos hasta ahí. Nos vemos el día de mañana. Tengan una bonita noche y ya les creo. Inge, disculpe, ¿me puede regalar un minutito después de que se retiren los compañeros, por favor? Bueno, Muy amable. Inge, disculpe, solo el pastel es solo un gráfico, ¿verdad? sí, solo un gráfico es el pastel. Listo, Inge, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana con todo, solo el compañero que me dijo que quería decirme algo. Sí, yo era Inge. Ya. Le voy a poner.